Estamos en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, acompáñame ahí, Éxodo 12. Y después de repasar la semana pasada, llegamos al versículo 36, estamos a la mitad del capítulo 12, pero vamos a regresarnos unos versículos antes, vamos a comenzar a meditar este tiempo en los versículos 31 del capítulo 12:31 por ahí para que vayas preparando tu Biblia. Y a partir de este verso comienza una nueva etapa en este libro del Éxodo. Propiamente es el Éxodo, la salida. Y lo que van a narrar estos siguientes capítulos de este versículo 12:31 al 15 es el viaje del pueblo de Israel en el desierto. ¿Okay? Y la pregunta aquí es, después de esta gran liberación que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, ¿qué debe hacer el pueblo de Israel? No sé si alguna vez te has cambiado de casa, te has tenido que mudar. Y bueno, quizás la alegría de que vas a llegar a un nuevo hogar es muy grande en ti, pero mudarse es una cosa terrible. O sea, hacer la mudanza, no sé, es algo muy complicado. Ahora imagínate si vas a salir para nunca más regresar y no puedes llevarte todo lo que tienes, ¿no? No te puedes llevar más que prácticamente lo que tienes puesto. Es algo complicado y es algo difícil, pero eso es lo que va a hacer el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a comenzar un viaje en el desierto, un largo viaje en el desierto. No saben exactamente a dónde van ni cuánto tiempo van a estar ahí. Y lo que vamos a ver en estos versículos, en este pasaje que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios, es responder esta pregunta: ¿qué se debe hacer? Y déjame adelantarte, porque es importante esto. El mensaje, lo que Dios quiere que el pueblo de Israel, lo primero que haga, lo que continúe haciendo y lo que siempre haga es nunca olvidar a Dios. Y ese es un mensaje para nosotros, nunca olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, número uno, mientras que vamos a responder esta pregunta de ¿qué va a hacer el pueblo de Israel?, nosotros también tenemos que responder una pregunta: ¿qué hacemos nosotros con la vida nueva que Dios nos ha dado? Y es la misma respuesta: nunca olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de la manera en la que Él nos ha salvado en la cruz y en la resurrección. En otras palabras, para no olvidarnos de Dios tenemos que tener presente a Dios y hacerlo presente en nuestra vida. Y eso es lo que este texto va a insistir. Este texto nos va a llevar por 4 ilustraciones que nos van a ayudar a ver cómo el pueblo de Israel tenía que mantenerse recordando la obra de Dios a su favor, y nos van a ayudar a ti y a mí a entender y a tener presente a Dios y a hacer presente a Dios en mi día a día. Antes de comenzar a leer, vamos a hacer una oración y continuamos con esta meditación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nuestras vidas. Pusiste fe para creer, Señor. Pusiste las circunstancias alrededor, Señor, que nos llevaron a entender que nos estabas buscando y que querías salvarnos. A entender a Jesucristo como tu Hijo y nuestro Salvador. A entender que murió en la cruz y resucitó, Señor, para darme vida nueva. Y aquí estamos, Señor. Queremos estudiar tu palabra, queremos hacerlo en los términos en los que está tu palabra, Señor, y queremos ser alimentados por ti. Necesitamos de tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 12:31 dice: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a
los egipcios. Y aquí nos detenemos tantito, fíjate bien. La derrota del faraón y la gracia de Dios encontramos descrita aquí. 430 años atrás, como lo vamos a ver enseguida que lo dice el propio texto, el pueblo de Israel tuvo que descender a Egipto porque había una gran hambre. Toda la región estaba azotada por una gran hambre y tuvieron que ir a comprar alimento. La soberanía de Dios, uno de los hijos de Jacob, José, que había sido vendido por sus propios hermanos como esclavo, había llegado a Egipto y ahora José, hijo de Jacob, es el primer ministro de Egipto. Había sufrido toda esa injusticia, pero ahora está en una posición de privilegio que permite ayudar a su familia. Bueno, no vamos a entrar al detalle de toda la historia porque es de Génesis 37 a Génesis 50. Hace algunos meses estudiamos eso y ahí podrás repasarlo. Pero cuando eso sucede y cuando José se revela a sus hermanos, le cuenta al faraón de la época de José y le dice: oye, mis hermanos están aquí. Oye, mi familia viene aquí. Y el faraón, mira, acompáñame a Génesis 45, versículo 17. Mira lo que le dice Faraón. Faraón dijo a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Versículo 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Pero 430 años después, si regresamos al libro de Éxodo, el pueblo de Israel está oprimido, esclavizado, controlado, y el nuevo faraón, el faraón de la época de Moisés, no los deja salir. Y entonces hemos venido estudiando todos estos eventos de liberación, todas estas señales y maravillas, hasta que en este momento el faraón accede a dejarlos ir. Es una gran derrota, porque el texto, fíjate bien cómo lo menciona, ¿no? Les dice: váyanse de aquí, salgan de aquí, tomen vuestras ovejas, vuestras vacas, váyanse y bendíganme a mí. ¿Qué quiere decir esto? La derrota de Faraón. Está completamente derrotado. 400 años atrás, en Génesis 47, verso 10, encontramos que Jacob bendijo al faraón cuando le permitió estar ahí. Ahora este faraón, 400 años después, le dice: bendíganme. Está completamente rendido. El faraón se había puesto muy renuente que sacaran a sus niños, que se llevaran su ganado. Ahora le dice: váyanse todos, llévense todo. Está derrotado, completamente derrotado. Pero por otro lado está la gracia de Dios, como dice el versículo 36, que el Señor dio gracia al pueblo. Número uno, este pueblo que llegó a Egipto 400 años antes era una familia de 70 personas. Ahora, como vamos a ver en un momento, son 600,000 hombres nada más. Así que haz cuenta, quizás 600,000 hombres, más sus esposas, más por lo menos un hijo. Estamos llegando casi a los 2 millones de personas. No disminuyeron, aumentaron, sus ganados aumentaron. Y no solo eso, sino que Dios les da gracia para tomar de los egipcios lo más preciado: oro, plata, vestidos, y así obtener una paga, una remuneración por 400 años de servicios. Y entre esta explicación, entre la derrota del faraón y esta gracia de Dios, está en el versículo 34 algo que parece estar extraviado ahí, pero que es la ilustración, la primera ilustración que nos va a ayudar a recordar, a tener presente a Dios. Dice que el pueblo llevó masa antes de que se leudase. Sus masas estaban envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Recuerda, Israel llegó a Egipto, el pueblo, con hambre, y ahora sale con masa en sus hombros. Masa que no ha leudado por la prisa. Y no vamos a entrar ahorita al detalle de los panes sin levadura, pero quiero que pienses en esto.
en esta ilustración de la gracia de Dios. La masa es una mezcla de harina, de grano, pudo haber sido de trigo o de cebada. Para los ricos de aquel tiempo el trigo, para los pobres de aquel tiempo cebada, no importa. Se tuvo que haber sembrado, se tuvo que haber cosechado, se tuvo que haber molido, se tuvo que haber mezclado con agua, con aceite, en fin, dependiendo la receta del panadero en curso, y lo tuvieron que haber mezclado, y así mezclado, su masa la envuelven en sábanas y la llevan en sus hombros. No van con manos vacías, ha sido transformada su vida. Ahora llevan en sus hombros esta masa que es una ilustración de la gracia de Dios. Piensa esto, la masa, el pan, ejemplifica o ilustra el sustento humano, la necesidad de sustento. Para que haya eso, se necesita que el hombre intervenga haciendo todo lo que te acabo de decir. Que coseche, que siembre, que coseche, que muela, que amase y que hornee o cocine. Pero nada de eso podría suceder. Todo eso que representa el esfuerzo humano no podría suceder si no hay lluvia. Si Dios no permite que haya lluvia para que crezca el trigo, la cebada, para que haya sustento, para que haya alimento. Así que el pan, la masa, representa la unión del esfuerzo humano a la bendición o a la provisión de Dios. Pero resulta que en el Génesis 3:17, cuando Adán y Eva pecaron, a consecuencia de su rebeldía y de su pecado, la tierra quedó sujeta a maldición. Y quiero que me acompañes ahí a Génesis 3:17, porque lo dice de esta manera, y quiero que veas cómo Dios está redimiendo a través de este acto la condición humana de maldición de la tierra. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, dice, obedeciste a la mujer de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La consecuencia del pecado fue el afán por el sustento. Esto no debería de ser así. El trabajo en el mundo perfecto, armonioso de Dios era una bendición. El pueblo, Adán y Eva, el hombre en el Edén, no tendría que afanarse por el alimento, sino que brotaría, tendría solamente que labrar y cuidar, era una bendición. Pero ahora la tierra estaría sujeta a maldición y el hombre tendría que afanarse, sufrir por eso. Pero solo Dios puede hacer que haya el sustento que necesitamos. Así que cuando el pueblo de Israel, que entró con las manos vacías, sin masa en sus hombros a Egipto, ahora sale con masa envuelta en sábanas sobre sus hombros, camino al desierto para encontrarse a Dios. Así que esto representa la unión del hombre con Dios. Y recuerda una vez más que eso es el propósito original de Dios, una unión armoniosa y perfecta entre Dios y el hombre. Hombre, mujer, unidos con Dios en perfecta armonía. No importa cuánto podamos hacer porque se logre una cosecha, no importa cuánto podamos afanarnos por eso, sin la intervención divina no habría pan. Pero sin la intervención humana, tampoco. Así que esa masa sin leudar es el reflejo de la gracia de Dios. Dios redimiendo al pueblo de la aflicción, de la opresión, de la muerte, del afán, para llevarlos a una nueva vida. Y ahora esa masa implica la reconciliación de Dios con su pueblo
por su gracia. Y esto me lleva a un pasaje que estudiamos la semana pasada, Romanos 4:25. Y quiero que me acompañes ahí, Romanos 4:25. Del 4:25 al versículo 2 del capítulo 5, dice, el cual fue entregado, está hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. El pueblo de Israel salió de la opresión y entró a un nuevo estado de gracia. Y hoy tú y yo, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, al morir y resucitar, entramos a esa gracia. Disfrutamos de esa gracia. Estamos en un nuevo estado. Dice, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos justificados, reconciliados y estamos en un lugar de privilegio en gracia, con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Así que esta primera ilustración nos recuerda que ahora en nuestros hombros, en nuestras espaldas, no debe estar el peso de la culpa o de la vergüenza por haber fallado a Dios, sino que sobre nosotros está la gracia de Dios, que es como una masa sin leudar. La vieja levadura de Egipto debe quedarse atrás. Pero ahora, conforme vayan avanzando en el desierto, esa masa sin leudar se va a inflar, va a fermentar, será una nueva levadura, más gracia. Y ese es el llamado para ti, para mí, para crecer en esa gracia. Pero la pregunta de hoy es, ¿qué traemos sobre nuestros hombros? ¿Qué estamos cargando? Y quizás más bien estamos cargando culpa, dolor, vergüenza, afán, tristeza, duda. Pero así como Dios hizo una obra en el pueblo de Israel para liberarlo, Dios quiere decirnos hoy, hey, ¿qué estás cargando? Ven a mí. Si estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Ahora, masa sobre los hombros, gracia de Dios sobre nuestros hombros. Eso es lo que Dios pone en el texto en Éxodo 12, que te pido que regresemos. Y sigue el texto, en el versículo 37, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Haz cuentas, ¿no? También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Así que todo esto que nos está contando el texto para el pueblo de Israel era un momento para guardar, para atesorar, para tener presente de lo que Dios había hecho con ellos. Otra vez entró el pueblo de Israel sin nada en sus hombros, con hambre, y ahora salen con masa que se va a leudar, que va a expandirse con la gracia de Dios. Pero ahora sigue avanzando el pueblo de Israel, y el versículo 41 dice, es noche para guardar. Y recuerda que esta narración, desde el capítulo 11 y hasta el capítulo 14, está entre una narración y unas disposiciones de rituales. Es algo raro, ¿no? Porque de pronto, pues, ¿por qué no nos cuenta de corridito toda la historia y luego
nos da las ordenanzas de los rituales, ¿no? Pero tiene mucho sentido porque está aclarando el propósito y está dándole sentido. No se trata solamente de no comer pan con levadura, no se trata solamente de tomar un cordero y asarlo en lugar de cocerlo. No son las instrucciones, es el significado. Es recordar lo que Dios ha hecho a favor del pueblo, a favor de nosotros. Una noche para guardar, una noche para recordar, porque en ellos ¿qué? Jehová los que ha sacado de la tierra de Egipto. Pero sigamos leyendo versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morase contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Otra vez, ya habíamos hablado la semana pasada de las disposiciones de la Pascua, pero ahora hay más. Número 1, debe recordarse, debe celebrarse cada año. Pero número 2, hay una aclaración pertinente. Ningún extraño puede comer de ella. Ninguno. Ningún incircunciso comerá de ella. Pero ojo, desde el versículo 37 hasta el final de este capítulo, se nos da una indicación. Se nos hace un señalamiento. Versículo 38. Una grande multitud de toda clase de gentes los va acompañando. Extranjeros, extraños. Me llama mucho la atención porque muchas versiones de la Biblia traducen grande multitud como gentuza, plebe, gente de baja condición, ¿no? Al lado del pueblo de Israel va esta grande multitud, estos extranjeros, quizás son mestizos, mezclas de todas razas que convergieron en el tiempo de Egipto por el hambre y se hicieron ahí como una gran masa, como una muchedumbre, como un enjambre, que al ver los milagros y las maravillas de Dios en Egipto, aprovechan y dicen: yo también quiero ir con ellos, quiero ver qué va a pasar. Y salen con ellos. Y entonces por eso tiene sentido esta instrucción. Sin embargo, recuerda algo. El requisito para la Pascua es que estén circuncidados. ¿Y de dónde viene la circuncisión? Bueno, de Génesis 15, cuando Dios hace un pacto con Abraham. Génesis 15, acompáñame, Génesis 15, versículo 13, vamos a leer ahí unos versículos nada más, porque es importante que veamos lo que sucedió ahí. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto de Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Aquí, en este pasaje, es cuando se establece la señal. Y luego en el capítulo 17, 15 y 17 de Génesis, se establece la circuncisión como una evidencia de haberse celebrado este pacto. Cuando Éxodo 12 nos dice que esa misma noche pasaron 430 años exactamente, es muy probable que se refiera a este suceso que está aquí en Génesis 15. Algunos comentaristas dicen que se refiere a Génesis 12, 1 al 3, cuando Dios le llama a Abraham y le promete bendecirlo y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Hay otros que dicen que es a partir de Génesis 17. Sin embargo, qué curioso que la Pascua se parece, o mejor dicho, el
sacrificio que está en Génesis 15 es muy parecido a la celebración de la Pascua que estudiamos la semana en Éxodo 2, en la primera parte de Éxodo 12. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la señal de un pacto. Entonces, nadie puede disfrutar de ese pacto si no se ha circuncidado, si no se ha adherido a ese pacto. Por lo tanto, la redención por la Pascua no puede ser efectiva para los extraños y para los incircuncisos. Pero ¿sabes una cosa? Dios no es un Dios que excluye, es un Dios que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, lo que cualquier extraño tendría que hacer es adherirse a ese pacto, circuncidarse, y entonces podría disfrutar de comer de la Pascua, podría alcanzar salvación. Y sabes una cosa, tú y yo somos extraños, somos ajenos a Dios, pero Él nos ha permitido adquirir una ciudadanía celestial. No ser una muchedumbre, no ser ahí una gente extraña, sino nos permite adherirnos a su familia. Mira lo que dice Efesios 2. Efesios 2. Versículos 11 al 13. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos, otra vez la palabra acordarnos, tener presente, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No pertenecíamos. Éramos parte de ese grupo. Queda claro que no se trata de pertenecer étnicamente al pueblo de Israel. Se trataba de pertenecer por la fe a ese pueblo, al pueblo de Dios. Y Pablo compara este estado. Estábamos alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo Jesús, tú que estabas lejos, ahora has sido hecho cercano. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero que fue inmolado, la Pascua, ¿entiendes? Versículo 18 en Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Romanos 5:2. Tenemos entrada a esta gracia, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero. No eres advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. La Pascua, lo que recordamos en la cena del Señor, lo que recordamos la semana pasada cuando celebramos una vez más, recordamos la resurrección de Jesús, nos debe llevar a esto, a entender quiénes somos. No somos extraños, no somos muchedumbre, somos ciudadanos, somos hijos, somos miembros de la familia de Dios. Así que por una parte ahora hay gracia en nuestros hombros, pero también ahora que hay identidad, pertenencia. Somos parte de la familia de Dios. Entramos a la gracia de Dios por la fe en Cristo, el Cordero sacrificado por nosotros. Ya no eres un extraño, somos hijos. Y entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué debería de hacer el pueblo de Israel? Y sigamos leyendo en Génesis 12, versículo 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Jehová habló a Moisés diciendo:
Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué deberíamos de hacer? Si Dios derramó gracia en nosotros, hay gracia en nuestros hombros, hay gracia a nuestro favor, estamos en esta gracia, entramos a esta gracia, ahora entramos a este estatus de ciudadanía, de pertenencia, somos parte, somos hijos, somos parte de la familia de Dios. Lo lógico sería que pudiéramos, ¿qué? Responder. Y lo que Dios le va a pedir al pueblo de Israel es que se consagre todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así como de hombres y de animales, es de Dios. Y es lógico, ¿no? Si Dios a través del ritual de la Pascua, Éxodo 12, al mirar la señal de la sangre en los dinteles de las puertas, pasó por alto para librar a los primogénitos de los hijos de Israel, lo lógico es que sean de Él, ¿no? Y ahora el capítulo 13 va a apuntar al futuro, les va a dar instrucciones para que hagan esta consagración en el futuro. Y ahorita vamos a ver en qué momento. Pero el punto es esto: ¿qué debemos hacer con tanta gracia? Responder dedicados a Dios, enfocarnos en Dios, considerar que pertenecemos a Dios. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20 dice que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de ese cordero. Hemos sido comprados por precio. Ahora pues glorifiquemos, honremos a Dios con todo lo que somos, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, los cuales, por cierto, dice el texto, ¿son de qué? Son de Dios. No hay otra cosa que podamos hacer más que ahora dedicar nuestra vida a Él, enfocarnos en Él, considerar que pertenecemos a Dios. Y esta ilustración es muy fuerte. Es un recordatorio constante. Porque lo que Dios está pidiendo es: dame a tu primogénito, a tu hijo primogénito, al primero, tanto humano como de animales. Entonces piensa esto: cada vez que ves a tu hijo primero, cada vez que lo ves, desde que lo recibiste aquí hasta que está ahí, te tienes que acordar que él estaba condenado a morir, tú también estabas condenado a morir, pero él pasó por alto, por la fe en el sacrificio, en la Pascua. Así que te fijas estas ilustraciones poderosas que Dios quiere poner en los israelitas y que ahora nosotros, tú y yo, utilizamos para recordar la gracia de Dios recibida. No solo era un ritual, una noche al año para recordar la Pascua en el mes de Abib. No solo era después celebrar 7 días la fiesta de los panes sin levadura, que ahorita vamos a ver cómo se regula. Porque aquí, en estos primeros 2 versículos del capítulo 13, nos pone la consagración de los primogénitos, pero hace una pausa y los versículos 3 al 10 nos van a hablar acerca de los panes sin levadura. Va a regresar a esta festividad para luego terminar versículos 11 al 16 con la consagración de los primogénitos. Son recordatorios, tener presente a Dios y hacer presente a Dios en nuestra vida. Para ti quizás no sea tan fuerte estas ilustraciones, pero cuando comenzamos a meditar en ellas, porque ojo, podríamos hablar aquí y simplemente hablar de cómo tener presente a Dios en nuestras vidas. Paso 1, paso 2, paso 3. Y podría ser bíblico, pero cuando nosotros nos llegamos a esas conclusiones a partir de los términos del propio texto, conocemos quién es Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros y nos seguimos enganchando a Él. Se trata de eso, se trata de que tú y yo vayamos a la Biblia en sus términos, honrando su palabra. Y aun cuando a veces nos parece extraño y difícil esto,
cuando lo meditamos, tiene demasiado sentido. Y así como para el pueblo de Israel, cada vez que sientas la carga de trabajar, el afán de trabajar, la presión del trabajo, la presión de tu negocio, puedas acordarte, hey, Dios ya me redimió, ahora hay gracia para mí. Cada vez que veas afuera esa muchedumbre de personas que no conoce a Dios, pero ves a ese, o a lo mejor vienes aquí, eres parte de esa gente que se siente ajena, quieres venir, quieres ver qué hace Dios, pero no eres parte, te acuerdas y digas, yo puedo hacer un pacto. Dios no es exclusivo, solo nos pide fe, creer en la obra de Jesús. Cuando veamos a nuestros hijos, recordemos y veamos gracia de Dios en ellos. Son poderosas ilustraciones que nos deben ayudar a ti y a mí en este siglo XXI a tener presente a Dios y a hacer presente a Dios en nuestra vida. Fíjate, sigo leyendo, versículo 3. El sentido, aquí va a explicar el propósito de la fiesta de los panes sin levadura. Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo, del Jebuseo y del Microbusero, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Y aquí hay otra ilustración muy fuerte, de la casa de servidumbre a la tierra que destila leche y miel. Casa de servidumbre, cárcel, opresión, a una tierra que fluye leche y miel, abundante, próspera, que con muy poco esfuerzo da fruto, que hay todo, que hay agua, que hay lluvia, que hay todo lo que se necesita, abundante. Sigo leyendo. 7 días, versículo 6, 7 días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y mira los porqués de esto. Y lo contarás en aquel día, ¿a quién? A tu hijo. Diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y tienes ahí a tu primogénito o tienes a tus hijos y le dices, ¿qué crees, papacito? Estaba señalado, pero Dios nos regaló fe y te salvó y ahora estás aquí. ¿Habías pensado en eso? En que tu hijo puede ser un recordatorio de la gracia de Dios recibida y que eso puede ser una forma en la que tú puedes hablar de lo que Dios ha hecho. Y es que sí, cuando están así preciosos, te los comes a besos. Claro, se vuelven adolescentes y dices, ¿por qué no me lo comí? ¿Entiendes? ¿Entendemos? Dios quiere que lo tengamos presente y lo hagamos presente en nuestras vidas. Y nos da ilustraciones fuertes, cotidianas para nosotros también, para que no se nos olvide la gracia que tenemos, la redención que Él ha hecho. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Y quiénes somos ahora? Fíjate bien, este ritual de los panes sin levadura está hablando, es para recordar el pasado. Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, versículo 3. Por eso la ilustración es de la cárcel a una tierra abundante, de la casa de servidumbre a una tierra que destila leche y miel. Versículo 5, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo. No solo era recordar lo que Dios había hecho al sacarlos de Egipto, sino se trataba de recordar la promesa que Dios había hecho desde Abraham, Génesis 12, de entregarles la tierra de Canaán en herencia.
En resumen, versículo 8, se trata de recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Versículo 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Esto que está contándonos el capítulo 13 hasta el versículo 16, es algo que habría de celebrarse en el futuro. Pero Dios se los dice en su presente y les habla del pasado, presente y futuro. Lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer. Éramos esclavos, ahora estamos en una tierra que destila leche y miel. Deuteronomio 8:7. Mira la descripción de esto, porque creo que lo debí haber leído hace un momento, pero no quiero avanzar sin que veas cómo lo describe, cómo es esto de esta idea de una tierra que destila leche y miel. Yo hubiera preferido que dijera destila café y pan, pero para mí ese sería lo ideal, pero Deuteronomio 8:7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Deuteronomio 11, versículo 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortalizas. Es decir, tenía que haber un esfuerzo. La tierra de Egipto no era abundante en aguas, entonces se tenía que hacer un esfuerzo por regar, además. Por eso dice así. Y luego, versículo 11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra a la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. ¿Sabes una cosa? Es un nuevo Edén. Dios nos da poderosos símbolos de la restauración de todas las cosas, de regresar al Edén. Así como Dios con estos símbolos está recordándonos cómo revierte la maldición de la tierra y el afán por el sustento. De esta misma manera Dios está trayendo al pueblo de Israel a un nuevo Edén, a una especie de Edén. ¿Pero de qué se trata? De tener memoria, tener presente a Dios y hacer presente a Dios en nuestro día a día, a través de estos recordatorios. Mañana, cuando suene el despertador a las 11 de la mañana, bueno, no, espero que no, digas, oh, no voy a trabajar. No. Cuando hoy en la noche digas, ¿qué tengo que hacer? Y sientes esa carga, digas, hay gracia para mí. Cuando veas a extraños, recuerdes que tú eras uno de ellos y que Dios te rescató. Que recuerdes que eras un esclavo y ahora Dios te da una oportunidad de rehacer una vida nueva. Es lo que significa para nosotros otra vez. Y por lo tanto, querida familia, necesitamos dedicar nuestra vida a Dios. ¿Qué es lo que sigue adelante en el texto? Versículo 11, cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, acuérdate, hay una pausa, continúa lo que hablamos en el versículo 2, versículo 11, y cuando te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Y la palabra dedicar no es nada más de te ofrezco, no,
es dedicar para sacrificio. Entonces Dios quería el sacrificio humano. No. Esto me recuerda mucho Génesis 22, cuando Dios llama a Abraham a ofrecer en sacrificio a su hijo. No vamos a ir ahí, pero ten presente esto. Pero sigo leyendo. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Quiere decir que había una excepción. Los animales considerados inmundos, que están representados aquí por el asno, no podían ser entregados para sacrificio de Dios, sino que se redimían con un cordero. Y la otra excepción es los primogénitos humanos, que también iban a ser redimidos a través de un cordero. Una mini Pascua, si me permites decirlo así. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Y con esto vamos a terminar. ¿Por qué todo esto? Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Era una señal que apuntaba a la obra de redención, pero todos estos rituales apuntaban a nuestro día a día, a nuestro presente. Un ritual anual, dos rituales anuales, la Pascua, los panes sin levadura. Constantemente nacían animales, y si era el primer animal, pues tenían que sacrificarlo o tenían que sustituirlo por un cordero. Cuando nacía el primer hijo, tenía que haber un sacrificio, constantemente, todo el tiempo. Tener presente a Dios y hacer presente a Dios en mi vida. Eso es lo primero. Fíjate qué interesante, que es lo primero que Dios le lleva al pueblo de Israel a hacer: instrucciones para que recuerde a Dios, para que no se olvide de lo que Dios ha hecho a nuestro favor, lo que Dios hizo a su favor. Y no hay otra cosa lógica que podamos hacer. Como dice Pablo en Romanos 12:1, no hay otra cosa más que entregarnos a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No hay otra cosa que podamos hacer más que dedicar toda nuestra intención, enfocarla a Dios. Tener presente a Dios y hacer presente a Dios en nuestras vidas. Nunca olvidar, tener memoria, tener presente a Dios. Cada vez que sientes carga por tu trabajo, por el sustento, cada vez que te sientes extraño, ajeno o ves gente que no quiere conocer de Dios, recuerda que la salvación está a su alcance por la fe en Jesús, pero recuerda que tú eras parte de eso y ahora eres parte de la familia de Dios. Que vivías en la esclavitud y en la servidumbre y ahora Dios te da una vida nueva, una tierra que destila leche y miel. Y nuestros hijos también son un recordatorio de la gracia de Dios. Necesitamos memoria, señales constantes de la gracia de Dios. Me llama la atención cómo estas fiestas en específico unen el pasado y el presente y el futuro. Tú y yo tenemos siempre incertidumbre de qué va a pasar. Pero cuando nosotros recordamos a Dios, cuando recordamos quiénes éramos y la gracia que tenemos ahora de Dios, aun cuando no sabemos qué va a pasar, podemos tener confianza y certeza. Por eso son importantes estos, déjame llamar así, rituales. Nosotros en Cristo como iglesia tenemos rituales, déjame llamarle así, que nos recuerdan.
la cena del Señor. Recordamos este nuevo pacto, recordamos la obra de Cristo que murió y resucitó a nuestro favor. Tenemos el bautismo, una señal externa, una evidencia de fe para todo el mundo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, tenemos nuestras reuniones de congregación los miércoles y los domingos. Es otro ritual. Y ¿sabes una cosa? La verdad, siempre decimos lo mismo. Cambia el pasaje, cambia muchas cosas, pero siempre es un recordatorio de la obra de Dios en nuestras vidas a favor en Cristo. Tenemos discipulados. ¿Y qué tal nuestro diario devocional? Nuestro continuo devocional. La idea en el texto que estudiamos hoy es que sea una señal en nuestra mano, una memorial en nuestros ojos, y que la ley del Señor esté en nuestra boca, manos, ojos, boca. O sea, involucrar toda nuestra atención, todos los días, todo el tiempo. Tenemos grandes ilustraciones que nos recuerdan quién es Dios. Es un asunto de devoción, recordar y celebrar la obra de Dios. Pero también es un asunto de identidad. Como te decía, no sabemos qué va a pasar y muchas veces no sabemos qué hacer. A veces acertamos o tomamos una decisión sabia, a veces nos equivocamos. Y luego venimos a la Biblia y nos frustramos porque no entendemos qué quiere decir o cómo Dios nos va a hablar. Y sí, Dios quiere que tengamos una relación con Él y quiere guiarnos. Pero Él nos guía a partir de esto, de recordarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. No sabemos qué hacer, recordemos que estamos dedicados a Dios. Recordemos que somos hijos de Dios. Y entonces, antes de tomar una decisión, antes de irnos de frente, ¿esto honra a Dios? ¿Soy un hijo de Dios? Y no porque soy un hijo de Dios. No en ese sentido, sino, que debería de ser un hijo de Dios. Y entonces eso nos va a ayudar a entender y a ir a la Escritura en oración, a clamar. Pero estos rituales nos ayudan, estas prácticas espirituales nos ayudan a no perder la memoria. No se trata de ti ni de mí. Se trata de Él, de lo que Él hizo, de lo que Él hace en el presente y de lo que Él va a hacer. Termino con Colosenses 1:10, que me parece un pasaje que resume de qué se trata la vida nueva para ti y para mí. Colosenses 1, versículo 10 en adelante. Para que andéis como es digno del Señor. ¿De qué se trata el éxodo? De ir, de salir. ¿De dónde tienes que salir? ¿De dónde nos tenemos que mover? Necesitas responder esa pregunta. En tu caso, ¿dónde te tienes que mover? ¿Hacia dónde tienes que salir? Pero esa palabra ir o salir es andar, caminar. Así que esta vida nueva que Dios nos da, esa tierra que destila leche y miel, es para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y cuando leemos esto parece que se trata de cosas que tú y yo tenemos que hacer, y sí, es cierto, pero no es en nuestro esfuerzo. No es a partir de mí mismo, sino es a partir de la gracia que está en nuestros hombros. Andar como es digno, agradarle, llevar fruto, crecer en el conocimiento de Dios con fortaleza en nuestro ser interior. ¿Conforme a qué? A la potencia de su gloria. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo
aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todas estas señales y estos rituales que miramos en el Éxodo, que ya explica cómo pueden entenderse en nuestro tiempo, hablan de una dedicación, andar como es digno, enfocarnos en Dios, buscar honrarle, agradarle. ¿A partir de qué? De recordar quién es Dios y qué ha hecho en nuestro favor. Esto nos da identidad. ¿Cuál es esa identidad? Ahora hemos sido hechos aptos, somos hijos, podemos participar de la herencia de los santos. Y nos recuerdan la redención. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha movido, nos ha sacado de Egipto al reino amado de su Hijo. ¿En quién? Tenemos redención. Termino. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y tú y yo podemos dedicarnos, podemos poner a Dios en primer lugar, hacerlo presente en nuestra vida y tenerlo presente en nuestra vida, porque Dios mismo consagró a Jesús, su primogénito, por ti y por mí. Así que lo único que podemos hacer es nunca olvidar, nunca lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca. Necesitamos tener presente a Dios y hacerlo presente a Dios en mi vida, en nuestras vidas. Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros. ¿Cómo agradecer, Señor? No nos queda más que humillarnos delante de ti. Con gozo darte gracias porque nos hiciste aptos. No lo éramos, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Y yo sé que una vez más, Señor, probablemente la carga que traemos sobre nuestras espaldas es muy pesada. Probablemente la culpa y la vergüenza están ahí, Señor, y a nosotros nos hacen no ver la gracia que has depositado en nuestras vidas, Señor. Señor, a veces nos sentimos ajenos, extraños, incapaces de llevar fruto, de agradarte, y entonces nos alejamos, nos hacemos a un lado, Señor, pero queremos ir junto al pueblo, porque queremos ver tus maravillas, pero nos sentimos ajenos, Señor, porque no sabemos que no somos perfectos, pero aquí estamos, Señor. Y cuando vemos a nuestros hijos, Señor, recordamos que diste a tu Hijo por nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Te recordamos, te tenemos presente. No podemos olvidar lo que has hecho por nosotros. Y la única cosa lógica, natural, que podemos hacer el día de hoy es decirte: aquí estoy, Señor. Quiero enfocarme en ti, quiero que seas el todo de mi vida. Tenerte presente y seas mi presente, mi futuro, porque resolviste mi pasado, Señor, por la obra de Jesús. Gracias por trasladarnos de las tinieblas, Señor, a tu reino, al reino de los cielos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu obra.